Locus. Locus en latín significa lugar, pero no cualquier lugar. Locus es el lugar de la acción, es el lugar donde se producen cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el...? Voy a usar dos palabras en latín ahora para impresionarlo. Locus missiologicus, el lugar de la acción misionera. ¿Dónde está? ¿Adentro del templo o afuera del templo? Afuera del templo. Afuera del templo. Ese es el lugar de la acción misionera. El lugar de la acción misionera es tu oficina, tu taller, tu aula, tu casa, la calle. Y para ustedes, estimados hermanos de Nordelta, Nuevo Delta y vecindades similares, el locus missiologicus es el mercado. El mercado, lo que se llama el mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado no es que donde comprar los zapallitos y eso. El mercado es donde está el poder político, donde está el poder económico, donde está el poder de opinión. Ese es el mercado. A esos hay que ganar. Y lo tienen que ganar ustedes. Nuestros queridos hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista o de la Unión en Villa Domínico. Vamos a decir Villa Domínico porque conozco ahí una iglesia independiente. Nuestros hermanos de Villa Domínico, va a ser muy difícil que ganen a los vecinos que ustedes tienen acá. Empresarios, intelectuales algunos, gente que maneja cientos de personas, periodistas, hay varios periodistas que viven acá, deportistas, pero todo tipo que tienen un impacto o influencia sobre el gran público, la gran comunidad. A esos no lo van a ganar los hermanos de Villa Domínico, de Soldati, de Flores Sur y compañía, ¿verdad? Porque mayormente Flores Sur está, hay una iglesia bautista ahí, el doctor Carlos Caramuti, trabaja mayormente con la villa que tiene ahí al lado, por la 1114. 1114. Bueno, puede ser que ahí encuentren alguno de estos tipos que después del fin de semana lo pasan acá, pero lo tienen que ganar ustedes. El mercado es responsabilidad de ustedes. Ganar al director de un diario o jefe de redacción, ganar al dueño de medios. Yo pasé por la puerta de uno de los capos de medios recién, cuando vine para acá. Acá más, vecino. Judío. Y judío militante. Leí un testimonio de él el otro día que parecía un evangélico hablando. Practicante de hora 3 veces por día, lee la Torá, la estudió en el seminario rabínico, discípulo de Marshall Meyer, un rabino amigo mío, norteamericano, que ya falleció. Bueno, esa gente hay que ganar. Porque estas personas tienen una capacidad extraordinaria de abrir puertas para el testimonio cristiano que no las tienen otras personas, ¿verdad? Entonces, ganar el mercado es un tremendo desafío, pero el mercado no se lo gana adentro del templo, porque muy probablemente estos vecinos, estos amigos, compañeros de trabajo, colegas, etcétera, etcétera, es un poco difícil que vengan a un domingo a la mañana al culto. No te vienen los propios miembros de la iglesia, que se van por el fin de semana largo, menos va a agarrar a estos tipos que esperan el domingo para ir al golf, agarrar el chat y picársela por algún lado. Y está bien, no digo que esté mal, al contrario, está bien. Pero entonces, ¿dónde lo vas a agarrar? Y lo tenés que agarrar el lunes en la oficina. Lo tenés que agarrar el lunes en la bolsa o cuando haces un contrato con el tipo, predicarle el evangelio, a ver si te hace un descuento. ¿Qué sé yo? Hacé negocio, pero predican el evangelio al mismo tiempo. Entonces, esto es en la calle, en el mercado. Ahí es donde tenemos que... Miren, Pablo en esto era maestro. Pablo era un hombre, era un empresario
y tendemos a pensar del apóstol Pablo como una suerte de pastor metido todo el día dentro de la iglesia. Primero, no había iglesia en el sentido del templo. Y segundo, Pablo era un empresario que la mayor parte de su tiempo lo pasaba laburando como empresario, porque si no, no comía él. Y no comían los 15 o 20 tipos que dependían de él y que eran parte de su equipo misionero. Porque cada vez que Pablo viajaba, pagaba el viaje de todos los tipos que lo acompañaban y el alojamiento y todo lo demás. Y eso no era gratis. ¿Quién lo pagaba? Pablo. Y lo pagaba con su empresa. Tenía una empresa de casas rodantes. Cacique. Fabricaba casas rodantes. Y con eso se mantenía. Y si ustedes se fijan, ¿quiénes eran los discípulos de Pablo o quienes acompañaban a Pablo y los líderes de la iglesia en cada iglesia de cada ciudad? Eran los líderes de la comunidad. Pablo ganaba a los líderes de la comunidad. Y esos eran los líderes de la iglesia. Que ya sabían cómo liderar, no tenían que ir a un seminario. Ya sabían cómo liderar. No necesitaban una escuela de líderes. Porque eran los líderes de la comunidad. Entonces, llega a Filipos, ¿y a quién gana? Y a la primera que gana es a Lidia, una empresaria que tenía la guita loca, la había heredado probablemente del marido, ella era viuda, fabricante de púrpura. Era la Calvin Klein, la Christian Dior, la, qué sé yo, la Coste, o pónganle el nombre, la Carolina Herrera, vamos a llamarla Carolina Herrera de Filipos. La mina manejaba una fortuna, era una empresa multinacional, porque la materia prima la sacaba del Líbano. Y se tenían probablemente en Asia Menor, y los productos se los vendía en Filipos. ¿Por qué Filipos? Porque era una guarnición romana, y la prenda púrpura del color de tu pullover era la que usaban los oficiales romanos, casi con exclusividad. Entonces esta era una mina que tenía una empresa de pintura de tejidos y el cliente de ella, número uno, era el Imperio Romano. Tenía la vaca atada. Después empezaron a hacer en Chile. Sí, después vinieron los chicos, pero mucho después. Mientras tanto, Lidia era una de las líderes de la iglesia. ¿Quién era el otro? La piba demonizada, que andaba detrás de Pablo y Silas gritando: esto viene de parte de Dios, pim, pim. Hasta que Pablo un día se cansó de tanta bulla que metía el demonio y la liberó. Esa piba manejaba todo un negocio. Por eso Pablo y Silas fueron a parar a la cárcel, porque el negocio se vino abajo cuando la muchacha se convirtió. Y el otro que se convierte es el carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo no era del servicio de guarda de cárcel de la provincia de Buenos Aires, muerto de hambre, el sargento Pirulo. Era un altísimo oficial del Imperio Romano al frente de la cárcel. Era un general, diríamos hoy, un tipo de la jerarquía militar romana, que tampoco es el ejército argentino, era otra cosa, era una aristocracia. Esos eran los líderes de la iglesia de Filipo, que ganó Pablo, y a eso los deja a cargo de la iglesia. Cuando él sale, tipos que controlaban el mercado, tenían el mercado. Pasó lo mismo en Corinto, pasó lo mismo en Atenas, ni hablemos de Éfeso. En Éfeso Pablo desbarata el negocio del que dependía, no solo Éfeso, sino toda la provincia romana de Asia. Y lo desbarata cuando gana al liderazgo de la ciudad para el evangelio. Y esos son los líderes de la iglesia de Éfeso. Los que después son los ancianos que lo van a despedir en vida. Entonces, esta es la responsabilidad de esta congregación y no es poca cosa. ¿Por qué? Y porque son ustedes los que están más cerca del mercado, simplemente por eso. Porque los que tienen más oportunidades de estar cerca del mercado. Cada uno de ustedes tiene contacto y relación que no las tienen otras personas. Es una oportunidad, es un privilegio. Pero eso está en la calle. Y de lunes a lunes, no solamente el domingo a la mañana en el culto. El CFC debe ser también una comunidad apostólica. En este sentido, una comunidad que persevera en la enseñanza apostólica, que actúa con poder apostólico, en la que tiene un perfil apostólico, ¿verdad? Y que sobre todas las cosas es apostólica porque actúa apostólicamente, proclamando el evangelio del reino, sanando a los enfermos, echando
fuera demonios. Y ahí tienen varias otras indicaciones que ustedes después pueden observar. El CFC tiene que ser una comunidad pastoral, que es aquella en la que todos sus miembros se sienten atendidos pastoralmente. Ahora, esto no es solo responsabilidad de la persona que está al frente de la congregación como pastor. En realidad esta es responsabilidad de todos los creyentes, ¿verdad? Esta tiene que ser una congregación donde cuando llega una persona con necesidades, no decimos, vení que te presento al pastor para que el pastor le ore, lo bendiga, le pase el shampoo por la cabeza, qué sé yo, y haga todo. Es una comunidad donde cada creyente ministra en el nombre del Señor, usando los dones del Espíritu, y cuida pastoralmente, nos cuidamos unos a otros pastoralmente. El Nuevo Testamento nos da muchas ilustraciones de esto, donde no hay nadie necesitado porque todos están atentos a las necesidades del orden que sean, porque la oración, el acompañamiento, la solidaridad están permanentemente a disposición de todo el mundo y la comunidad se autosostiene, además del ministerio propio del pastor. La comunidad se sostiene mutuamente en el cuidado, en la exhortación, en la disciplina. Una comunidad pastoral es aquella en la que todos sus miembros ven satisfechas sus necesidades. En este sentido, esto es lo que puede hacer muy atractiva a esta comunidad a los ojos de muchos vecinos que carecen de esto. Hay mucha gente alrededor nuestro que no tiene familia, que están solos, especialmente hay muchas familias extranjeras. De hecho, el propio CFC es un ejemplo de esto, de muchas familias que han venido de distintos países y acá están solos. Bueno, tienen que encontrar a mamá, papá, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, el cuñado, esto, el otro, en la comunidad de la iglesia, ¿verdad? Ese amor, ese sentarnos a comer juntos, a disfrutar, a que jueguen los chicos juntos, a que se desarrollen las mejores amistades, las amistades más fieles, más profundas, eso tiene que ocurrir adentro de la iglesia, adentro de la comunidad de fe. Y por último, tiene que ser una comunidad responsable. Una comunidad responsable es la que aprende a ejercer una mayordomía responsable de nuestros bienes y de nuestros dones. Filipos, cité varias veces a Filipo y yo creo que Filipo es un buen modelo de una iglesia responsable. Fue una iglesia donde aprendieron del apóstol Pablo a disfrutar de la vida cristiana, a entender que la vida cristiana es alegría. Era probablemente de todas las iglesias del Nuevo Testamento la más alegre. Los de Corinto eran unos barderos de primera, hacían un lío, un batifondo bárbaro, pero al fin y al cabo era una comunidad triste, porque tenían problemas que no podían resolver, problemas muy serios, no los podían resolver. Los de Filipo la pasaban bomba. Y todavía Pablo le daba manija, como esos viejos calentadores que uno le daba a querosén, que uno le daba presión para que la llama fuera más. No, era una comunidad feliz, pero Pablo decía, alégrense, alégrense, les repito, alégrense, alégrense, alégrense. ¡Ah! Estaban todos re alegres. Desbordaban alegría por todo el mundo, pero eran generosos, porque esa misma alegría la comunicaban. Dios los había prosperado mucho y ellos eran generosos. Tan generosos que en una carta Pablo le dice, termínenla, córtenla, ya me sobra, no me den más. Es suficiente, basta. Es decir, habían llevado su mayordomía y su generosidad a un punto tan superlativo que ya había abundancia en la casa del Señor para atender a las necesidades de todo el mundo. Por eso fueron de los principales participantes de este proyecto que tuvo Pablo de levantar fondos para atender a los pobres en Judea y en Jerusalén. Y descubrieron la bienaventuranza del Señor, que más bienaventurado es dar que recibir. Y buena parte de la alegría tremenda que tenían era por eso, porque cuanto más se daban ellos mismos al Señor y de sus bienes y de sus oportunidades y de su tiempo y de todos estos recursos, más alegría recibían de parte del Señor y más recursos para dar. Porque esto es lo que ocurre.
Cuando somos generosos, damos con una mano y Dios con las dos nos llena los bolsillos para que podamos seguir dando. Y uno no entiende por qué esto ocurre, pero es así. Esa es la manera en que Dios maneja nuestra mayordomía. Bueno, vamos a dejar acá porque ya hablé bastante. Lo que les voy a encomendar es lean los dos pasajes bíblicos y después encuentren un momento como pareja o solos para volver a leer esto con detenimiento. Yo ni lo he mirado, salvo los títulos principales, precisamente para no detenerme demasiado, y vuelvan otra vez a repensar algunas de estas cosas que hemos estado compartiendo. Tenemos todavía unos minutitos, ¿no? Comentarios.